Los Ángeles nunca había parecido tan pequeño como aquella mañana de julio, cuando Mateo Castellanos aparcó su Porsche 911 frente a La Mesa Redonda, un restaurante familiar en el barrio de Boyle Heights que parecía haber quedado atrapado en 1985. Las paredes eran de ladrillo desgastado, las ventanas tenían rejas oxidadas y el letrero de neón parpadeaba con una E rota que hacía que el nombre se leyera Lamsa R. Donda. ¡Hostia puta!, murmuró Mateo, mirando el edificio con una mezcla de incredulidad y resignación. Esto no podía estar pasándole a él. Hace 24 horas estaba en Ibiza, en el yate de su amigo Sebastián, rodeado de modelos y champán cristal. Y ahora, esto. Sacó su móvil del bolsillo de su pantalón Armani, buscando una vez más el mensaje de su padre que había arruinado su vida. Mateo, basta de tonterías. O trabajas 6 meses en el restaurante de mi amigo Eduardo, o te corto la tarjeta de crédito y el trust fund. Sin discusión. Es hora de que aprendas lo que significa ganarse la vida de verdad. Te espero mañana a las 7 a.m. No llegues tarde, papá. 6 meses, 180 días, 4.320 horas en este agujero. Mateo había intentado negociar, suplicar, incluso había llamado a su madre llorando como cuando tenía 10 años. Nada había funcionado. Ricardo Castellanos, magnate de bienes raíces y hombre más terco de California, había hablado. Y cuando Ricardo Castellanos hablaba, hasta el cielo se callaba. Mateo se miró en el espejo retrovisor. Pelo negro perfectamente peinado hacia atrás, mandíbula cuadrada que había heredado de su abuelo español, ojos color miel que hacían que las chicas perdieran la compostura y una sonrisa que había costado $50,000 en ortodoncia. A sus 22 años, era el soltero más codiciado de Beverly Hills. Las revistas de sociedad lo llamaban el príncipe heredero del imperio Castellanos. En Instagram tenía 2 millones de seguidores que adoraban cada foto de sus viajes, sus coches, sus fiestas, y ahora iba a servir mesas. Esto es una pesadilla, tío, se dijo, saliendo del coche. Un grupo de adolescentes que pasaba por la calle se quedó mirándolo. No era para menos. Su outfit, camisa blanca de seda Versace, pantalón negro de corte perfecto, zapatos italianos hechos a mano, valía más que el coche más caro de todo ese barrio. Empujó la puerta del restaurante y una campanilla sonó, anunciando su entrada. El lugar olía a café recién hecho mezclado con algo que parecía pan con tomate y aceite de oliva. Las mesas eran de madera oscura, desgastadas por años de uso. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de España, la Sagrada Familia, la Alhambra, pequeños pueblos blancos que parecían sacados de una postal. En el fondo, una barra de bar antigua dominaba el espacio, con botellas de vino español ordenadas con precisión militar. Era temprano, las 6:45 m, pero el restaurante ya bullía de actividad. Camareros preparaban las mesas, alguien en la cocina gritaba algo en español sobre las patatas y una mujer mayor con delantal limpiaba los vasos con movimientos mecánicos que hablaban de décadas de experiencia. Mateo Castellanos. Una voz áspera salió de detrás de la barra. Un hombre de unos 60 años, bajo y fornido, con bigote canoso y una expresión que sugería que no se dejaba impresionar fácilmente, lo miraba con ojos entrecerrados. Eduardo Ruiz, el dueño. Amigo de infancia de su padre, el único hombre que se había atrevido a decirle a Ricardo que su hijo era un niñato mimado que necesitaba un buen baño de realidad. Sí, señor. Mateo intentó sonar respetuoso, aunque cada fibra de su ser quería dar media vuelta y largarse. Llegas 15 minutos tarde. Eduardo consultó su reloj de pulsera, uno barato de esos que venden en los puestos de mercadillo. Aquí tarde es inaceptable, los clientes no esperan, el trabajo no espera, ¿entendido? Pero Mateo miró su Rolex, las 6:45. El mensaje decía 7. El mensaje decía que el trabajo empieza a las 7. Eso significa que llegas a las 6:30, te cambias, preparas tu estación y estás listo para trabajar a las 7 en punto. Eduardo chasqueó los dedos. Regla número 1. Aquí no eres el hijo de Ricardo Castellanos. Eres Mateo, un camarero más. Y los camareros llegan temprano. ¿Algún problema con eso? Mateo apretó los dientes. Ya podía sentir cómo los siguientes 6 meses iban a ser un infierno. No, señor. Ningún problema. Bien. Teresa, lleva a este chico al vestuario y dale un uniforme. Eduardo hizo un gesto hacia la mujer mayor que había estado limpiando vasos. Y asegúrate de que le toque el delantal más manchado que tengamos, que se gane el limpio. Teresa soltó una risita y le hizo señas a Mateo para que la siguiera.
Mientras cruzaban el comedor, Mateo notó que varios empleados lo miraban con curiosidad y algo que parecía diversión, como si su presencia fuera el chisme más jugoso de la semana. No les hagas caso, guapo, eh, dijo Teresa mientras lo guiaba por un estrecho pasillo. Es que nunca hemos tenido a un niño pijo trabajando aquí. Eres como un unicornio, pero con tarjeta Black. Se rió de su propio chiste. El vestuario era un cuarto pequeño con taquillas metálicas abolladas y un banco de madera que había visto días mejores. Teresa le entregó un uniforme, pantalón negro con una mancha sospechosa en la rodilla, camisa blanca amarillenta por los lavados, y un delantal que efectivamente parecía haber sobrevivido a una guerra. ¿Esto es en serio?, preguntó Mateo, sosteniendo el delantal como si fuera un trapo sucio. Cariño, aquí todo es en serio. Bienvenido al mundo real. Teresa le guiñó un ojo y salió, dejándolo solo con su desgracia. Mateo se cambió lentamente, sintiendo como cada prenda que se ponía era una capa más de humillación. Guardó su ropa de diseñador en la taquilla, junto con su Rolex, que metió en el bolsillo del pantalón. No confiaba en dejar algo tan valioso a la vista. Cuando se miró en el espejo pequeño y rajado que colgaba de la pared, casi no se reconoció. Parecía normal, común, como cualquier tipo que trabajaba para sobrevivir. Que se joda, papá, murmuró, aunque sabía que no tenía opción. O esto, o decirle adiós al estilo de vida que había conocido toda su vida. Cuando regresó al comedor, el restaurante ya estaba en pleno modo de preparación matutina. Eduardo lo esperaba junto a la barra, con los brazos cruzados. Bien, ahora sí pareces un trabajador. Eduardo le entregó una libreta pequeña y un bolígrafo. Hoy vas a hacer shadowing. Eso significa que vas a seguir a uno de nuestros mejores camareros y vas a observar. No vas a servir, no vas a hablar con los clientes, solo vas a mirar y aprender. Mañana, si no la cagas demasiado, empiezas con mesas de verdad. ¿Quién es el camarero?, preguntó Mateo, intentando sonar profesional. Eduardo sonrió y había algo de malicia en esa sonrisa. Lucía, es nuestra mejor camarera. Si logras impresionarla, puede que sobrevivas aquí. ¿Lucía? Sí, esa de ahí. Eduardo señaló hacia la cocina, y entonces Mateo la vio. Lucía Moreno salió de las puertas batientes de la cocina cargando una bandeja con cafés y platos de tostadas con tomate. Era menuda, apenas 1,60 m, pero se movía con una eficiencia y gracia que hablaba de años de experiencia. Pelo negro recogido en una coleta alta, rostro de rasgos delicados, pero expresión seria, concentrada. Llevaba el mismo uniforme que todos, pero en ella parecía diferente. Quizás eran sus ojos, enormes, color café oscuro, con pestañas tan largas que no necesitaba máscara, o la forma en que se mordía el labio inferior cuando concentraba, o... Cierra la boca, chaval. Estás babeando, dijo Eduardo con tono burlón. Y te advierto, Lucía no es de las que se impresionan con coches caros o apellidos importantes. Viene de una familia humilde, trabaja aquí desde los 16 y se ha ganado cada centavo con sudor. Es la completa opuesta a ti, así que ni se te ocurra intentar tu jueguito de niño rico con ella. Mateo apenas escuchó la advertencia. No podía apartar los ojos de Lucía mientras ella servía las mesas con una sonrisa genuina, bromeaba con los clientes regulares en perfecto español y se movía por el restaurante como si fuera una bailarina en su escenario. Lucía, llamó Eduardo, ven aquí un momento. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Mateo. Por un segundo, solo un segundo, algo pasó entre ellos, como una chispa eléctrica, como el momento antes de un trueno. Mateo sintió que se le secaba la boca. Lucía caminó hacia ellos, limpiándose las manos en el delantal. De cerca era aún más bonita. Tenía una pequeña cicatriz en la ceja izquierda, pecas apenas visibles en la nariz y un lunar junto a los labios que era distractingly perfecto. ¿Qué pasa, Eduardo? Su voz era suave pero segura, ni rastro de timidez. Este es Mateo, hijo de un viejo amigo. Va a trabajar aquí durante 6 meses. Eduardo puso una mano en el hombro de Mateo. Hoy hace shadowing contigo. Enséñale cómo funcionan las cosas, pero no seas muy suave. Tiene que aprender. Lucía miró a Mateo de arriba abajo, y en su expresión había algo que parecía decepción, desdén. No, era más complejo que eso. Era como si lo hubiera catalogado inmediatamente en alguna categoría y hubiera decidido que no valía su tiempo. Claro, otro niño pijo jugando a ser camarero. Su tono era neutro, pero las palabras cortaban como navajas. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar? Apuesto que ni llega la semana. Oye, yo... Mateo comenzó a defenderse, pero Eduardo lo interrumpió.
Lucía tiene razón en dudar. Hemos tenido 3 aprendices como tú en los últimos 2 años. Ninguno duró más de un mes. Eduardo lo miró con severidad. Pero tu padre confía en que eres diferente. Demuéstrale que no se equivocó. Sin esperar respuesta, Eduardo se alejó, dejando a Mateo solo con Lucía. Ella lo miró con esos ojos enormes que parecían ver a través de todas sus defensas, todas sus máscaras. Mira, no sé qué onda traes ni me importa, dijo ella, cruzándose de brazos. Pero aquí trabajamos duro. No hay tiempo para dramas, quejas o actitudes de niño mimado. ¿Crees que puedes manejarlo? Mateo sintió una mezcla de irritación y algo más, excitación. Nadie le había hablado así en años. Todas las chicas que conocía le decían que sí a todo, se reían de sus chistes malos, lo trataban como si fuera un dios. Pero Lucía lo miraba como si fuera nada especial. Puedo manejarlo perfectamente, respondió, intentando sonar confiado. Ya veremos. Lucía se dio la vuelta. Sígueme, e intenta no estorbar. Las siguientes 2 horas fueron las más intensas de la vida de Mateo. Lucía se movía por el restaurante como un torbellino, tomando pedidos, sirviendo platos, limpiando mesas, todo con una velocidad y eficiencia que parecían imposibles. Y mientras tanto explicaba todo en un tono que oscilaba entre paciente y exasperado. Los clientes de la mesa 6 siempre piden café cortado extra caliente. La señora de la mesa 3 es alérgica al gluten. El señor González en la esquina es sordo del oído izquierdo, así que habla en su lado derecho. ¿Estás prestando atención? Sí, sí. Mateo garabateaba furiosamente en su libreta intentando seguir el ritmo. Y nunca, nunca sirvas el pan antes de que lleguen los platos principales a la mesa 8. Don Carlos se enfada si llena el estómago con pan y no puede terminar su paella. ¿En serio tanto detalle por un plato de arroz? Lucía se detuvo en seco y lo miró con una expresión que mezclaba incredulidad y furia. ¿Un plato de arroz? Colega, la paella de Eduardo ganó premios en Valencia. Es arte culinario. Pero claro, supongo que tú estás acostumbrado a comer en restaurantes con estrellas Michelin donde no sabes ni qué mierda te están sirviendo. Eso no es justo. No me conoces. No necesito conocerte. Lucía tomó una bandeja con platos humeantes. Tu ropa de diseñador guardada en el vestuario, ese Rolex que intentaste esconder pero que vi perfectamente, y esa actitud de esto está por debajo de mí, te delatan. Eres transparente, tío. Mateo abrió la boca para responder, pero en ese momento un cliente llamó a Lucía. Ella le dedicó una sonrisa radiante al hombre mayor. Una sonrisa completamente diferente a las miradas frías que le daba Mateo, y se dirigió a su mesa. Don Fernando, ¿cómo está hoy? Le traigo lo de siempre. Ay, Lucía, mi niña, cada día más guapa. Sí, mi churros con chocolate, por favor. Y tráele algo a tu amigo también. El anciano señaló a Mateo con una sonrisa amable. No es mi amigo, don Fernando, es solo un bulto que me toca arrastrar hoy. Pero había un toque de humor en su voz. Mientras esperaban los churros en la cocina, Mateo aprovechó para hablar. ¿Por qué me odias tanto? Ni siquiera me conoces. Lucía suspiró, apoyándose en el mostrador. Por primera vez desde que se conocieron, pareció bajar un poco la guardia. No te odio. Es solo que he visto a muchos como tú, chicos ricos que vienen aquí a encontrarse a sí mismos o porque papá los castigó. Juegan a ser pobres durante un par de semanas, se cansan y se van. Pero nosotros, los que trabajamos aquí de verdad, seguimos después de que ustedes se aburran. Hubo algo amargo en su tono. Esto no es un juego para mí, ¿entiendes? Este trabajo paga las facturas de mi familia, paga los medicamentos de mi abuela, paga mi matrícula universitaria. Así que perdona si no tengo paciencia para niños pijos jugando a las caseritas. Mateo sintió algo extraño en el pecho. ¿Culpa? ¿Vergüenza? No estaba seguro. Nunca había pensado en esas cosas. Para él, el dinero siempre había estado ahí, tan natural como respirar. Lo siento, dijo finalmente, y se sorprendió de que realmente lo sentía. Tienes razón. No sé una mierda sobre trabajar de verdad, pero estoy aquí, ¿no? Y no planeo irme. Lucía lo miró largamente, como si intentara descifrar si hablaba en serio. Los churros están listos, dijo finalmente, tomando la bandeja. Vamos. El resto de la mañana pasó en un borrón de actividad. Mateo observaba cada movimiento de Lucía, memorizaba nombres de clientes, aprendía qué mesas preferían, qué ubicación, cómo balance platos en un solo brazo, algo que parecía físicamente imposible hasta que Lucía lo hizo sin esfuerzo. Alrededor de las 11, cuando el rush del desayuno finalmente cedió, Eduardo les dio un descanso de 15 minutos.
Lucía salió por la puerta trasera del restaurante y Mateo la siguió, sin estar seguro de si era bienvenido o no. El callejón detrás del restaurante era estrecho y olía ligeramente a basura y especias. Lucía se sentó en un escalón de metal, sacó un cigarrillo de su bolsillo y lo encendió. Dio una calada larga, cerrando los ojos. No sabía que fumabas, comentó Mateo, sentándose a prudente distancia. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Exhaló el humo lentamente. Y probablemente nunca lo harás, porque en 6 meses te habrás ido a tu vida de lujo y yo seguiré aquí. ¿Siempre eres tan pesimista? No soy pesimista, soy realista. Lucía lo miró de reojo. ¿Quieres saber mi historia, Mateo Castellanos? Tengo 20 años. Vivo con mi madre, mi abuela y mis 2 hermanos menores en un apartamento de 2 habitaciones en East LA. Mi padre nos dejó cuando yo tenía 8. Mi madre trabaja limpiando casas, probablemente casas como la tuya. Llevo trabajando desde los 14, primero en puestos ilegales que no revisaban mi edad, luego aquí desde los 16. Estudio contabilidad en el Community College por las noches cuando no estoy tan cansada que me quedo dormida sobre los libros. Dio otra calada al cigarrillo. Esa es mi vida, nada glamuroso, nada que vaya a salir en tus Instagram stories. Mateo se quedó callado. Todas sus quejas, sus frustraciones por estar atrapado en este restaurante de repente parecían infantiles y ridículas. Mi vida no es perfecta, ¿sabes? Dijo finalmente. Sé que suena estúpido viniendo de alguien con dinero, pero tienes razón, suena estúpido. Pero su tono era menos duro esta vez. Mi padre apenas me habla a menos que sea para decirme lo decepcionado que está. Mi madre está más interesada en sus galas benéficas que en mí, y todos mis supuestos amigos, en realidad, solo les importa lo que puedo hacer por ellos. Mateo se sorprendió de estar diciendo todo esto. No hablaba de estas cosas ni con su terapeuta de $5,000 la sesión. No digo que mi vida sea difícil como la tuya. Obviamente no lo es. Solo digo que también me siento solo. Lucía lo miró durante un largo momento. Algo cambió en su expresión. No era calidez exactamente, pero quizás menos hostilidad. Mira, Mateo, voy a serte honesta. No me caes bien. Pero eso no significa que tenga que hacerte la vida imposible. Apagó el cigarrillo contra la pared. Si realmente quieres aprender, si realmente vas a quedarte los 6 meses, entonces voy a enseñarte. Pero necesito que seas serio. Necesito que me demuestres que no eres como todos los demás niños ricos que han pasado por aquí. ¿Qué tengo que hacer? Para empezar, ese Porsche. Lucía señaló hacia la calle donde el coche brillaba como un diamante entre piedras. Llama demasiado la atención. Además, si vas a trabajar aquí, tienes que llegar en transporte público como el resto de nosotros. Es parte de la experiencia. ¿Transporte público? Mateo no había tomado un autobús en su vida. Sí, colega, esas cosas grandes con ruedas donde la gente normal se transporta. Lucía casi sonrió. Casi. ¿Qué pasa? ¿Le tienes miedo al metro? No le tengo miedo a nada. Entonces mañana vienes en autobús y llegas a las 6:30, como te dijo Eduardo. No a las 7, no a las 6:45. 6:30 en punto. Se puso de pie sacudiéndose el delantal. Ah, y una cosa más. Esa actitud de soy mejor que todos que traes, déjala en casa. Aquí todos somos iguales. Trato hecho. Lucía sintió y volvió al restaurante. Mateo se quedó sentado en el escalón unos minutos más, procesando todo lo que había pasado en esas pocas horas. Su vida había dado un giro de 180 grados, y algo le decía que esto era solo el principio. Cuando regresó adentro, el restaurante ya estaba preparándose para el almuerzo. Eduardo lo interceptó cerca de la cocina. ¿Cómo vas, muchacho? Bien, señor. Creo que estoy aprendiendo. Lucía puede ser dura, pero es justa. Si dice que sirves, entonces sirves. Eduardo lo estudió con ojos penetrantes. Tu padre me pidió que te diera una oportunidad, pero también me pidió que no te lo pusiera fácil. Dice que necesitas aprender el valor del trabajo, del sacrificio. ¿Estás de acuerdo? Mateo pensó en Lucía, en su historia, en la forma en que se había ganado cada centavo. Sí, señor. Estoy de acuerdo. Bien, porque mañana vas a servir mesas de verdad. Y créeme, los clientes del almuerzo no son tan pacientes como los del desayuno. Eduardo le dio una palmada en el hombro. Ve a ayudar a preparar las estaciones. Y Mateo, bienvenido a la mesa redonda. De verdad esta vez. El resto del día pasó en una nebulosa de actividad. Mateo ayudó a preparar cubiertos, limpió mesas, observó cómo Lucía manejaba clientes difíciles con una gracia que parecía imposible.
A las 4 de la tarde, cuando finalmente terminó su turno, estaba exhausto. Los pies le dolían, la espalda le mataba y tenía una mancha de salsa de tomate en la camisa que no se quitaba ni restregando. Pero extrañamente se sentía bien, como si por primera vez en años hubiera hecho algo real, algo que importaba. Lucía estaba en el vestuario cuando él llegó, guardando sus cosas en una mochila desgastada. Se había soltado el pelo y ahora caía en ondas sobre sus hombros. Era Mateo, tuvo que admitir, absolutamente hermosa. Buen primer día, dijo ella sin mirarlo. No la cagaste tanto como esperaba. ¡Wow! ¡Qué cumplido tan generoso! Lucía sonrió, una sonrisa pequeña pero real, y por un momento el vestuario pareció iluminarse. Nos vemos mañana, niño rico. Y no olvides, transporte público. No olvidaré. Ella pasó junto a él, tan cerca que Mateo pudo oler su champú, algo simple quizás de supermercado, pero que de alguna manera olía mejor que todos los perfumes caros que había conocido. Lucía, la llamó antes de que saliera. ¿Qué? Gracias por no rendirte conmigo hoy. Ella lo miró durante un largo momento, algo indescifrable en sus ojos. No te agradeces todavía, el día de mañana será mucho peor. Y desapareció por el pasillo. Mateo se cambió lentamente, cada músculo protestando. Cuando salió del restaurante, el sol ya estaba bajando, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Su Porsche lo esperaba, pero por primera vez en su vida no le apetecía subirle. En cambio, se quedó ahí parado, mirando el restaurante desvencijado con su letrero roto. Algo había cambiado, él había cambiado, y todo por una chica de ojos café oscuro que lo había puesto en su lugar desde el primer momento. Mierda, susurró al viento. Creo que estoy en problemas. Porque Mateo Castellanos, el playboy de Beverly Hills, el hombre que había salido con actrices y modelos, el chico que nunca había tenido que esforzarse por nada en su vida, acaba de darse cuenta de que estaba completamente, irremediablemente fascinado por la única chica que no quería nada de él. Y los próximos 6 meses prometían ser mucho más complicados de lo que jamás había imaginado. El despertador sonó a las 4:45 am y Mateo lo apagó de un manotazo, gimiendo. Cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta. Aparentemente, servir mesas usaba músculos que ni siquiera sabía que tenía, y su entrenador personal de $1,000, la sesión nunca le había dado una rutina tan brutal como un día en la mesa redonda. Se arrastró hasta la ducha de su penthouse en West Hollywood, dejando que el agua caliente aliviara un poco el dolor. Mientras se enjabonaba, pensó en lo que le esperaba, su segundo día, pero esta vez sin red de seguridad. Hoy iba a servir mesas de verdad, y lo que era peor, o mejor, no estaba seguro, iba a hacerlo bajo la mirada crítica de Lucía Moreno. Lucía, incluso su nombre sonaba diferente en su cabeza, no como las Ashleys y Madisons y Britneys que poblaban su mundo de Beverly Hills. Lucía era real, áspera en los bordes, pero genuina. Y joder, esos ojos. Concéntrate, idiota, se dijo a sí mismo, cerrando el grifo. No estás aquí para ligarte a nadie. Estás aquí porque papá te tiene agarrado por los huevos. Pero incluso mientras se repetía eso, sabía que era mentira. Había algo en Lucía que lo había enganchado desde el primer momento. Quizás era precisamente porque ella no lo trataba como si fuera especial. O quizás era esa combinación de dureza y vulnerabilidad que había visto en el callejón cuando le contó su historia. Se vistió con ropa simple, jeans normales, no de diseñador, una camiseta básica, zapatillas Nike que había comprado hace años y nunca había usado. Miró su colección de relojes en la vitrina de su vestidor. El Rolex, el Patek Philippe, el Audemars Piguet, todos gritaban, niño rico. Al final eligió un Casio digital de $20 que había comprado online la noche anterior específicamente para esto. Cuando bajó al garaje y pasó junto a su Porsche, sintió una punzada de nostalgia. Pero un trato era un trato. Lucía había dicho transporte público, y transporte público sería. El problema era que Mateo Castellanos no tenía ni puta idea de cómo funcionaba el sistema de autobús desde Los Ángeles. 45 minutos después de tomar el autobús equivocado 2 veces y terminar en un barrio que definitivamente no estaba en su ruta, Mateo llegó a la mesa redonda. Eran las 6:35 am. Tarde. Lucía estaba en la puerta con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la diversión y la exasperación. Llevaba el pelo recogido en una trenza francesa que dejaba ver la delicada línea de su cuello, e incluso con el feo uniforme del restaurante se veía. Llegas tarde, Castellanos. Pero había un brillo de risa contenida en sus ojos. El autobús, yo, me perdí, admitió Mateo, jadeando.
Había corrido las últimas 3 cuadras. Déjame adivinar, ¿primera vez en transporte público? ¿Tan obvio es? Tío, tienes cara de cachorrito perdido. Sí, es obvio. Lucía negó con la cabeza, pero estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Ven, te enseño los horarios durante el descanso. No podemos tener a nuestro niño pijo vagando por la como turista perdido. Gracias, dijo Mateo, y lo decía en serio. No me lo agradezcas todavía. Eduardo está que echa humo. Llegas tarde en tu segundo día. Eso no pinta bien. Lucía abrió la puerta. Pero le dije que probablemente te habías perdido en el metro y que eso era parte del aprendizaje. Así que te debe una. Mateo la siguió adentro, sorprendido. ¿Por qué hiciste eso? Pensé que querías verme fallar. Lucía se detuvo, girándose para mirarlo. Por un momento algo pasó entre ellos, algo eléctrico, innegable. No quiero verte fallar, quiero verte intentarlo de verdad. Hay una diferencia. Y se alejó antes de que él pudiera responder. El turno de ese día fue infinitamente más intenso que el anterior. Eduardo lo puso a cargo de 4 mesas. Las fáciles, según Lucía, aunque a Mateo no le parecieron nada fáciles. Su primera mesa fue un desastre. Se olvidó de notar que el cliente quería el café descafeinado. Derramó agua en el regazo de una señora, que por suerte fue comprensiva, y confundió 2 pedidos llevando las tortillas españolas a la mesa equivocada. Respira, le susurró Lucía, apareciendo a su lado como un ángel de la guarda después del incidente del agua. Todo el mundo la caga al principio. Yo una vez tiré una bandeja completa de sangría sobre un cliente en su primera cita. Créeme, tú estás bien. ¿De verdad? De verdad, aunque el tipo nunca volvió, así que quizás no es el mejor ejemplo. Lucía le guiñó un ojo y se fue a atender sus propias mesas. ¿Acababa de guiñarle el ojo? Lucía, hielo andante moreno, le había guiñado el ojo. Mateo sintió algo cálido expandirse en su pecho. A media mañana, cuando el rush del desayuno empezaba a ceder, ocurrió el primer momento realmente problemático del día. Un hombre de mediana edad, con traje caro y actitud de pendejo, chasqueó los dedos llamando a Mateo. Oye, chico, esto no es lo que pedí. Señaló su plato de huevos revueltos con chorizo con desdén. Dije huevos benedictinos. ¿Tan difícil es? Mateo revisó su libreta. El hombre definitivamente había pedido huevos revueltos. Señor, aquí tengo anotado que usted pidió. ¿Me estás diciendo que estoy equivocado? El hombre elevó la voz, atrayendo miradas de otras mesas. ¿Sabes quién soy yo? Soy abogado. Podría cerrarte este antro de mierda con una simple llamada. El instinto de Mateo, el viejo Mateo, el Mateo de Beverly Hills, fue devolverle el insulto, decirle exactamente dónde podía meterse su actitud y su título de abogado. Pero entonces recordó algo que Lucía había dicho el día anterior. Los clientes siempre tienen la razón, incluso cuando no la tienen, porque no se trata de ego, se trata de hacer bien tu trabajo. Tiene toda la razón, señor. Disculpe el error. Mateo tomó el plato. Le traigo los huevos benedictinos inmediatamente. ¿Algo más que pueda hacer por usted? El hombre parpadeó, claramente sorprendido de no encontrar resistencia. No, solo eso. Enseguida, señor. Cuando Mateo se giró, casi chocó con Lucía, que había estado observando la escena desde la estación de café. En sus ojos había algo que se parecía peligrosamente a ¿orgullo? Bien manejado, dijo ella en voz baja. Ese tipo es un cliente regular. Siempre hace lo mismo, pide algo, luego dice que pidió otra cosa solo para ver si consigue comida gratis. Eduardo lo sabe, pero lo tolera porque gasta mucho dinero aquí. Se acercó un poco más, tanto que Mateo pudo oler su perfume barato que de alguna manera olía a gloria. La mayoría de los novatos explotan con él. Tú lo manejaste como un profesional. Aprendí de la mejor, dijo Mateo, y no era adulación. Lo decía en serio. Lucía sostuvo su mirada por un momento demasiado largo y luego se aclaró la garganta. Ve a la cocina. Dile a Roberto que necesitas benedictinos urgente y que es para el abogado cabrón de la mesa 7. Él entenderá. El resto de la mañana fluyó más suavemente. Mateo comenzaba a entender el ritmo del restaurante, los patrones de los clientes, la coreografía silenciosa entre los camareros. Y en el centro de todo estaba Lucía, moviéndose como una bailarina, siempre donde necesitaba estar, siempre con una sonrisa para los clientes, incluso cuando Mateo podía ver el cansancio en sus ojos. Durante el descanso del mediodía, Lucía cumplió su promesa de enseñarle el sistema de transporte. Se sentaron en el callejón trasero, su lugar aparentemente, y ella sacó su móvil. Mira, es súper fácil una vez que le pillas el truco. Le mostró la aplicación de transporte.
Pones tu ubicación, pones dónde quieres ir y te da todas las opciones. Autobús, metro, combinaciones. Mateo se inclinó para ver mejor la pantalla y sus hombros se rozaron. Sintió a Lucía tensarse ligeramente, pero no se apartó. ¿Dónde vives?, preguntó ella, su voz un poco más baja de lo normal. West Hollywood, el edificio Residences en Sunset. Lucía soltó un silbido bajo. Hostia, esos penthouses valen como, ¿qué? ¿5 millones? 7 en realidad, pero es de mi padre, no mío. Claro, porque eso lo hace mucho menos impresionante. Había sarcasmo en su tono, pero no malicia. Vale, desde ahí tomas la línea roja en... Continuó explicándole la ruta, sus dedos volando sobre la pantalla. Mateo apenas prestaba atención a las direcciones. Estaba demasiado ocupado observando el perfil de Lucía, la curva de su mejilla, la forma en que se mordía el labio cuando se concentraba, esas pestañas ridículamente largas. ¿Me estás escuchando, Castellanos? Eh, sí, línea roja, claro. Lucía se giró hacia él y de repente estaban muy cerca, lo suficientemente cerca como para que Mateo pudiera contar las pecas en su nariz si quisiera. Eres un mentiroso terrible, ¿lo sabías? Entre mis muchos defectos, admitió Mateo, incapaz de apartar la mirada de sus ojos. Por un momento, solo un momento, Lucía pareció suavizarse, algo cambió en su expresión, algo que hizo que el corazón de Mateo se acelerara, pero entonces ella parpadeó y la pared volvió a subir. El descanso se acabó, volvamos. Se puso de pie rápidamente. Lucía, espera. Mateo se levantó también. ¿He hecho algo mal? No, no has hecho nada, pero no lo miraba a los ojos. Es solo que... Mira, Mateo, tú y yo somos de mundos completamente diferentes. En 6 meses te irás y yo seguiré aquí. Así que no, no compliquemos las cosas, ¿vale? ¿Complicar qué cosas? Solo estábamos hablando de autobuses. Ya sabes a qué me refiero. Y esta vez sí lo miró, y había algo vulnerable en su mirada que lo desarmó completamente. No soy estúpida, sé cuando un tío me está mirando de esa manera, y también sé que tipos como tú no terminan con chicas como yo. Así que hagámonos un favor a ambos y mantengamos esto profesional. Antes de que Mateo pudiera responder, ella desapareció de vuelta en el restaurante. Él se quedó en el callejón procesando. ¿Tan obvio había sido? Sí, probablemente. Nunca había sido bueno ocultando sus sentimientos. Pero lo que realmente lo golpeó fue el dolor en la voz de Lucía cuando dijo, tipos como tú no terminan con chicas como yo, como si ella ya hubiera sido lastimada antes, como si ya hubiera aprendido esa lección de la manera difícil. Mierda, murmuró al cielo. Esto era mucho más complicado de lo que había anticipado. La tarde trajo una nueva oleada de clientes y con ellos más desafíos. Mateo derramó café otra vez, confundió pedidos otra vez, y en un momento particularmente humillante se tropezó con su propio pie y casi tira una bandeja completa de platos. Pero lo que nadie más que él notó era que Lucía siempre estaba cerca, no de manera obvia, pero ahí, lista para intervenir si un cliente se ponía difícil, lista con una servilleta extra cuando él derramaba algo, lista con una sonrisa tranquilizadora cuando empezaba a estresarse. Lo estaba cuidando. A pesar de lo que había dicho en el callejón, lo estaba cuidando. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando el restaurante estaba casi vacío y solo quedaban unos pocos clientes rezagados, Eduardo llamó a Mateo a su oficina. Era un espacio pequeño detrás de la cocina, atestado de facturas, fotos familiares y recuerdos de España. Siéntate, muchacho. Eduardo señaló una silla desvencijada. Mateo se sentó, nervioso. ¿Lo iban a despedir? ¿Su padre ya se había enterado de sus errores? Hablé con tu padre esta mañana, comenzó Eduardo, y el estómago de Mateo se hundió. Le conté sobre tu primer día, sobre tus errores. Señor Joe, Eduardo levantó una mano. Déjame terminar. También le conté que llegaste en transporte público hoy a pesar de llegar tarde, que manejaste al abogado cabrón con profesionalismo, que no te quejaste ni una sola vez. Se reclinó en su silla. ¿Sabes lo que me dijo tu padre? ¿Que soy una decepción? Me dijo, bien, que se joda un poco más. Eduardo soltó una carcajada. Tu viejo es un hijo de puta, pero te quiere. A su manera retorcida, te quiere. Y tiene razón. Necesitabas esto. Todos los niños ricos lo necesitan. Un poco de realidad, un poco de humildad. Mateo no supo qué decir. Su relación con su padre siempre había sido complicada. Pero no te llamé aquí para hablar de tu padre, continuó Eduardo. Te llamé para advertirte sobre algo, sobre alguien. El corazón de Mateo dio un vuelco. Lucía, eres muy transparente, chaval. Eduardo suspiró. Mira, Lucía es como una hija para mí.
La he visto crecer aquí, trabajar sus nalgas, sacrificar su juventud para mantener a su familia. Es la persona más fuerte que conozco, pero también ha sido lastimada. ¿Por quién? Por un imbécil, un tipo mayor con dinero que la convenció de que la amaba. Resultó que solo quería pasar un buen rato con una chica guapa del barrio. Cuando se aburrió, la dejó. Eso fue hace un año y desde entonces Lucía ha construido murallas tan altas que ni Spider-Man podría escalarlas. Eduardo se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. No sé qué intenciones tienes con ella, Mateo. Quizás solo sea curiosidad, quizás sea porque ella es la primera chica que te ha dicho que no. Quizás sea real, no lo sé. Pero lo que sí sé es esto. Si vas a acercarte a ella, más te vale ser sincero, porque si le rompes el corazón solo porque estás aburrido o porque ella es un desafío interesante, no solo me tendrás a mí en tu contra, tendrás a toda esta familia en tu contra. ¿Entendido? Entendido, dijo Mateo, su voz firme. Pero para que conste, no es curiosidad, es... No sé lo que es todavía, solo sé que cuando estoy cerca de ella me siento diferente, mejor, como si quisiera ser mejor. Eduardo lo estudió durante un largo momento, luego asintió lentamente. Bien, porque ese tipo de sentimiento es raro, muchacho, muy raro. No lo desperdicies. Cuando Mateo salió de la oficina, encontró a Lucía preparando mesas para el turno de la cena del día siguiente. Estaba sola en el comedor principal, tarareando una canción mientras doblaba servilletas con movimientos precisos. Oye, dijo él suavemente para no asustarla. Lucía se giró y, por un segundo antes de que recordara estar guardada, su rostro se iluminó al verlo. Oye, ¿todo bien con Eduardo? Sí, solo charla de cosas. Mateo se acercó, tomando algunas servilletas para ayudar. ¿Me enseñas? Parece que hay una técnica. Lucía sonrió, esa sonrisa pequeña que Mateo estaba empezando a atesorar. Claro, mira, es así. Sus manos se movieron con práctica experiencia, creando un doblez perfecto. Ahora tú. Mateo intentó copiarla, pero sus dedos torpes crearon algo que parecía más un desastre que una servilleta doblada. Mierda. Lucía rió, una risa genuina musical, y Mateo sintió como si hubiera ganado un premio. Eres un desastre, Castellanos. Dame. Tomó la servilleta de sus manos, sus dedos rozándose brevemente. Ese toque, por accidental que fuera, envió electricidad por el brazo de Mateo. Por la forma en que Lucía se quedó quieta, supo que ella también lo había sentido. Lucía, comenzó él sin saber realmente qué iba a decir. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta del restaurante se abrió con un golpe. Un hombre entró, alto, bien vestido, probablemente de 30 y pico, con esa confianza molesta que viene del privilegio, y la forma en que miró a Lucía, la forma en que ella se tensó. Lucía, mi amor. ¿Cuánto tiempo? La cara de Lucía palideció, luego se enrojeció de furia. ¿Qué mierda haces aquí, Daniel? Daniel, el imbécil que la había lastimado. Mateo sintió algo oscuro y primitivo despertar en su pecho. ¿No puedo visitar a una vieja amiga? Daniel se acercó, ignorando completamente a Mateo. Te ves bien, el trabajo duro te sienta bien. Lárgate. La voz de Lucía temblaba, pero no de miedo, de rabia contenida. Vamos, bebé, no seas así. He estado pensando en ti, en nosotros. No hay un nosotros. Lucía dio un paso atrás. Nunca lo hubo para ti, solo era diversión, ¿recuerdas? Eso fue lo que dijiste cuando me dejaste. Mateo vio rojo. Antes de poder pensarlo, se interpuso entre Daniel y Lucía. Creo que ella te pidió que te fueras. Daniel lo miró por primera vez, evaluándolo. ¿Y tú quién coño eres? ¿El nuevo camarero? Soy el tipo que va a sacarte de aquí si no sales por tu propio pie. Ah, qué tierno. Lucía consiguió un perrito guardián. Daniel se rió. Mira, amigo, no sé qué te habrá contado ella, pero no soy tu amigo y no me importa lo que tengas que decir. Mateo dio un paso adelante, usando su altura, era unos centímetros más alto que Daniel a su favor. Tienes 5 segundos para salir de aquí antes de que te saque yo mismo. Por un momento, Daniel pareció considerar pelear. Pero algo en la expresión de Mateo, quizás era toda la rabia acumulada, toda la frustración, todo el deseo de proteger a Lucía, lo hizo reconsiderar. Como sea, no vale la pena. Daniel le lanzó una última mirada a Lucía. Cuando te canses de jugar a ser trabajadora honesta, ya sabes dónde encontrarme. Y salió, dejando un silencio tenso en su estela. Mateo se giró hacia Lucía. Ella estaba temblando, con los brazos envueltos alrededor de sí misma. Sin pensar, él la abrazó. Para su sorpresa, ella no se apartó. En cambio, se hundió en el abrazo, su cara presionada contra su pecho. Mateo podía sentir su corazón latiendo aceleradamente. Gracias, susurró ella contra su camisa.
No tienes que agradecerme. Se quedaron así durante un largo momento, y Mateo sintió algo cambiar entre ellos, algo fundamental e irreversible. Cuando finalmente se separaron había lágrimas en los ojos de Lucía, pero también algo más, algo que parecía esperanza. Mateo, yo, comenzó ella, pero Eduardo apareció de la cocina, rompiendo el momento. ¿Todo bien aquí? Escuché voces. Todo bien, dijo Lucía rápidamente, limpiándose los ojos. Solo un cliente problemático. Eduardo miró entre los dos, claramente entendiendo más de lo que decían. Bueno, el turno terminó de todas formas. Váyanse a casa ambos. Descansen. En el vestuario, mientras Mateo se cambiaba, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Lucía temblando, vulnerable, tan diferente a la guerrera feroz que mostraba al mundo. Cuando salió, ella lo estaba esperando, su mochila desgastada al hombro. ¿Quieres que te acompañe a casa? Preguntó Mateo impulsivamente. En el autobús, quiero decir, para que me enseñes la ruta. Lucía lo miró durante un largo momento, y luego, para su absoluta sorpresa y deleite, sonrió. No una sonrisa pequeña, una sonrisa completa, verdadera, que iluminó todo su rostro. Vale, pero vas a tener que sobrevivir al autobús 66. Es una experiencia. Creo que puedo manejarlo. Mientras caminaban juntos hacia la parada de autobús, sus hombros rozándose ocasionalmente, Mateo se dio cuenta de algo. Por primera vez en su vida no le importaba dónde estaba o qué estaba haciendo. Lo único que importaba era con quién estaba. Y eso, pensó, mientras Lucía le explicaba animadamente los horrores del autobús 66, era probablemente el principio de algo grande, algo que no podía controlar ni comprar ni manipular, algo real. Y eso lo aterraba tanto como lo emocionaba. 3 semanas. Habían pasado 3 semanas desde el incidente con Daniel, y en ese tiempo algo había cambiado irreversiblemente entre Mateo y Lucía. No era algo que pudieran nombrar o definir. Seguían siendo solo compañeros de trabajo, al menos sobre el papel. Pero había momentos, pequeños momentos que se acumulaban como gotas de agua hasta formar un océano. La forma en que Lucía le guardaba siempre las mejores propinas de sus mesas. La forma en que Mateo llegaba cada día con un café exactamente como a ella le gustaba, con 2 de azúcar y un toque de canela, algo que había memorizado después de observarla durante días. La forma en que sus miradas se encontraban a través del comedor, lleno y sostenían por un segundo de más. La forma en que sus manos se rozaban al pasarse platos y ninguno de los dos se apartaba tan rápido como debería. Eran las 5:30 a.m. de un sábado cuando Mateo entró al restaurante, media hora antes de su turno como Lucía le había enseñado. Ella ya estaba allí, sentada en el callejón trasero con su inevitable cigarrillo, mirando el amanecer pintar el cielo de rosas y naranjas. Llegas temprano, dijo ella sin girarse. Ya reconocía sus pasos. Aprendí de la mejor. Mateo se sentó a su lado tan cerca que sus hombros se tocaban. Ese contacto casual se había vuelto normal entre ellos, necesario casi. ¿No pudiste dormir? Mi hermano pequeño, Carlitos, tuvo fiebre toda la noche. Me quedé levantada con él. Lucía dio una calada profunda. Ya está mejor, pero yo estoy hecha mierda. Sin pensarlo, Mateo pasó un brazo alrededor de sus hombros, atrayéndola hacia él. Para su sorpresa y deleite, ella se recostó contra él, su cabeza descansando en su hombro. Deberías irte a casa a descansar, murmuró él contra su pelo. No puedo. Necesito las horas, las facturas médicas de mi abuela. Se calló, su voz quebrándose ligeramente. Lucía, no. Ella se enderezó, apartándose suavemente pero firmemente. No hagas eso. No me mires con lástima. No necesito tu pena, Mateo. No es pena, es preocupación. Hay una diferencia. Lucía lo miró, y en sus ojos había algo complicado. Gratitud mezclada con miedo, deseo mezclado con resistencia. ¿Por qué eres así? ¿Así como? Diferente a lo que esperaba. Apagó el cigarrillo contra la pared. Cuando llegaste hace 3 semanas con tu coche de $1.000.000 y tu actitud de príncipe, pensé que durarías una semana máximo. Pensé que eras como Daniel, como todos los tíos ricos que he conocido. Pero tú, ¿yo qué? Tú te quedaste. Trabajaste duro. Aprendiste. Escuchaste. Su voz se suavizó. Y ayer cuando esa señora te gritó porque su comida tardaba y no era ni siquiera tu culpa, te disculpaste con ella de todas formas, con tanta sinceridad que terminó dejándote propina extra. Bueno, aprendí eso de ti también. Dijiste que se trata de hacerlo sentir bien, no de tener razón. Lucía sonrió, esa sonrisa que hacía que el pecho de Mateo se apretara. ¿Prestas atención? A ti siempre le presto atención. El aire entre ellos se electrificó.
Lucía abrió la boca para decir algo, pero en ese momento la puerta trasera se abrió y Teresa asomó la cabeza. Chicos, Eduardo quiere verlos a ambos en su oficina. Ahora. Intercambiaron una mirada preocupada. ¿Habían hecho algo mal? ¿Los habían visto en el callejón, demasiado cercas para ser solo compañeros? La oficina de Eduardo estaba más caótica que de costumbre, con papeles esparcidos por todas partes. El hombre se veía estresado, frotándose las sienes. Siéntense, ordenó. Lo hicieron, Mateo notando que Lucía se mordía el labio nerviosamente. Tomó su mano por debajo del escritorio entrelazando sus dedos. Ella no se apartó. Tengo noticias, comenzó Eduardo. Malas y potencialmente buenas, dependiendo de cómo lo miren. El dueño del edificio está vendiendo. Mi contrato de arrendamiento termina en 2 meses. Me está ofreciendo comprar el local, pero quiere $300,000. Lucía jadeó. Eduardo, eso es imposible, lo sé. Eduardo suspiró pesadamente. He estado intentando conseguir un préstamo, pero ningún banco me lo da. Dicen que soy demasiado viejo, que el restaurante no genera suficientes ganancias consistentes. Así que se detuvo, su voz quebrándose. Creo que voy a tener que cerrar. Después de 30 años, la mesa redonda va a desaparecer. El silencio que siguió fue devastador. Mateo vio lágrimas corriendo por las mejillas de Lucía. No, susurró ella. No, Eduardo, este lugar es nuestra familia. Es todo lo que tenemos. Lo sé, hija, lo sé. Eduardo se limpió los ojos, pero no veo otra salida, lo siento. Mateo sintió algo explotar en su pecho, una determinación feroz, protectora. Yo tengo el dinero. Ambos lo miraron. ¿Qué dijiste? Preguntó Eduardo lentamente. Tengo el dinero. Bueno, tengo acceso a él. Mi trust fund puedo sacar 300,000 sin problema. Déjame comprarlo. Salvar el restaurante. Mateo, no, comenzó Lucía. ¿Por qué no? Tengo el dinero ahí sentado sin hacer nada. Al menos así serviría para algo bueno, para algo real. Eduardo lo miraba con una expresión indescifrable. ¿Y qué querrías a cambio? ¿Ser socio? ¿Codueño? No quiero nada a cambio. Considéralo un préstamo sin interés. Págame cuando puedas. Si puedes, me da igual. Mateo, eso es... Lucía lo miraba como si nunca antes lo hubiera visto. ¿Por qué harías eso? Él la miró directamente a los ojos. Porque este lugar significa algo. Para Eduardo. Para todos los que trabajan aquí. Para ti. Su voz se suavizó en esa última palabra. Y las cosas que te importan a ti me importan a mí. Las lágrimas fluían libremente ahora por el rostro de Lucía. Eduardo carraspeó, sus propios ojos sospechosamente húmedos. Mateo, eso es... no sé qué decir. Di que sí. Salva el restaurante. Pero antes de que Eduardo pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Y allí, con un traje de $10,000 y una expresión de furia apenas contenida, estaba Ricardo Castellanos, el padre de Mateo. Así que aquí es donde has estado escondiendo tu dinero, dijo Ricardo, su voz como hielo. ¿Pensaste que no me enteraría? Tu banco me notificó sobre la solicitud de retiro, $300,000 para un restaurante. Papá, Mateo se puso de pie. No, tú cállate. Ricardo entró completamente, su presencia llenando la pequeña oficina. Te envié aquí para que aprendieras el valor del trabajo, no para que regalaras tu herencia a extraños. No son extraños, dijo Mateo con firmeza, encontrando una valentía que no sabía que tenía. Son personas buenas que trabajan duro y merecen una oportunidad. Personas buenas que te están manipulando. Ricardo miró a Lucía con desdén. Especialmente esta. ¿Qué hiciste, niña? ¿Lo sedujiste? ¿Le llenaste la cabeza de historias tristes sobre tu familia pobre? Clásico. Papá, basta. Mateo sintió la rabia hirviendo en su sangre. No hables de ella así. Ah, entonces es peor de lo que pensé. Ricardo se rió sin humor. Te enamoraste. De una camarera. Mateo, por el amor de Dios, hay miles de chicas adecuadas para ti. Chicas de nuestra clase, de nuestro nivel. Cállate. La voz de Mateo era baja, pero llena de una fuerza que sorprendió a todos, incluido él mismo. No voy a permitir que insultes a Lucía. Ella vale más que todas esas chicas adecuadas juntas. Ella trabaja duro, se sacrifica por su familia. Es honesta, es real, es... Se giró hacia Lucía y todo el restaurante desapareció, excepto ella. Es todo lo que siempre quise ser y nunca supe cómo. Lucía lo miraba con lágrimas en los ojos, su mano sobre su boca. Si la quieres, continuó Mateo, su corazón latiendo como un tambor, si realmente la quieres, si te importa siquiera un poco lo que siento, vas a aprobar esa transferencia. Porque no se trata del dinero, se trata de hacer algo que importa, de ser alguien que importa. Y este restaurante, estas personas, ellos me han enseñado más en 3 semanas que toda una vida en Beverly Hills.
El silencio en la oficina era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Ricardo miraba a su hijo como si lo viera por primera vez. Eduardo estaba inmóvil. Y Lucía lloraba en silencio, pero había algo hermoso en su rostro. Finalmente Ricardo habló. Su voz era más suave ahora, despojada de su filo anterior. ¿Realmente esto es lo que quieres? ¿Salvar un restaurante de barrio? ¿Trabajar como camarero? ¿Estar con ella? Sí, Mateo no vaciló. Es exactamente lo que quiero. Ricardo miró a su hijo durante un largo momento. Luego suspiró y de repente pareció mucho mayor. Cuando te envié aquí esperaba que aprendieras sobre el trabajo duro, sobre la responsabilidad, pero creo que aprendiste algo más importante. Se acercó a Mateo, poniendo una mano en su hombro. Aprendiste sobre propósito, sobre qué es lo que realmente importa. Papá, apruebo la transferencia. Ricardo se giró hacia Eduardo. Y si alguna vez necesitas más ayuda, házmelo saber. Cualquier negocio que pueda inspirar este tipo de lealtad en mi hijo, vale la pena salvarlo. Eduardo, claramente en shock, solo pudo asentir. Ricardo miró a Lucía. Y tú, cuida de mi hijo, Dios sabe que lo necesita. Luego, sin decir más, salió de la oficina, dejando un silencio atónito. Eduardo fue el primero en reaccionar, soltando una carcajada que sonaba medio histérica. ¡Hostia puta! ¿Eso acaba de pasar? Pero Mateo solo tenía ojos para Lucía. Ella lo miraba con una expresión que era parte asombro, parte ternura, parte algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Lucía, comenzó él. Ella se lanzó hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos, y lo besó. Fue un beso que contenía 3 semanas de tensión no resuelta, años de soledad de ambos lados, miedo y esperanza y promesa, todo mezclado en uno. Los labios de Lucía sabían a café y a cigarrillos, y a algo dulce que era únicamente ella. Mateo la abrazó fuerte, como si tuviera miedo de que desapareciera si la soltaba. Cuando finalmente se separaron ambos jadeando, Eduardo estaba sonriendo ampliamente. Sobre tiempo, joder, murmuró limpiándose los ojos. Llevaban semanas con esa tensión sexual tan obvia que hasta los clientes se daban cuenta. Lucía rió entre lágrimas, escondiendo su cara en el pecho de Mateo. Idiota, murmuró contra su camisa. Yo, Eduardo. Ambos, todos ustedes. Pero estaba sonriendo. 2 meses después, el día de la gran reinauguración de la mesa redonda amaneció brillante y claro. El restaurante había sido renovado, no completamente modernizado, porque Eduardo insistió en mantener su carácter, pero sí mejorado. Nuevas mesas, un sistema de sonido decente, una cocina actualizada que hacía que Roberto el chef llorara de alegría. Mateo estaba en el callejón trasero, ajustándose su nuevo uniforme. Ya no era el delantal manchado de su primer día. Ahora todos los empleados tenían uniformes profesionales, pero cómodos, cortesía de una pequeña inversión adicional que Ricardo, sorprendentemente, había insistido en hacer. Oye, niño pijo. Se giró para encontrar a Lucía apoyada en el marco de la puerta, hermosa en su propio uniforme nuevo. Su pelo estaba suelto por una vez, cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros. Oye, niña trabajadora, respondió con una sonrisa. Ella se acercó, sus ojos brillando con algo que hacía que el corazón de Mateo se acelerara cada vez que lo veía. ¿Nervioso? Aterrado. ¿Y si nadie viene? ¿Y si toda esa publicidad que pagamos fue un desperdicio? Entonces serviremos mesas vacías juntos. Lucía tomó su mano, entrelazando sus dedos. En su muñeca llevaba una delicada pulsera de plata que Mateo le había regalado la semana pasada. Simple, nada ostentosa, pero elegida con cuidado. Ella nunca se la quitaba. Pero ven, quiero mostrarte algo. Lo guió hacia la puerta delantera del restaurante. Cuando la abrieron, Mateo se quedó sin aliento. Había una fila larguísima de personas esperando para entrar. Clientes viejos, caras nuevas, familias, parejas jóvenes, todos charlando emocionados. ¡Hostia!, susurró Mateo. Lo logramos, dijo Lucía, apretando su mano. Lo salvamos. Eduardo apareció a su lado, su rostro radiante. Bueno, pareja de tortolitos, ¿listos para trabajar? Tenemos un restaurante que atender. La noche fue un torbellino. Mesas llenas, cocina trabajando a toda máquinas, camareros moviéndose en esa danza coordinada que Mateo ahora conocía como su segunda naturaleza. Él y Lucía se movían como un equipo perfectamente sincronizado. Cuando uno estaba atascado, el otro aparecía para ayudar. Cuando había un momento de calma, sus miradas se encontraban a través del comedor y compartían una sonrisa. Alrededor de las 10 de la noche, cuando la multitud finalmente empezaba a dispersarse, Mateo vio a sus padres entrar. Su madre, Isabela,
elegante incluso en casual, y su padre, todavía intimidante pero con una expresión más suave que antes. Lo sentó en la mejor mesa, tomó su pedido personalmente. Cuando sirvió su comida, paella que él mismo había ayudado a preparar bajo la tutela estricta de Roberto, su padre probó un bocado y asintió con aprobación. Está bien hecho, hijo. Y Mateo supo que no estaba hablando solo de la comida. Medianoche encontró a Mateo y Lucía en su lugar, el callejón trasero, sentados en el escalón de metal. Las estrellas brillaban arriba, raras de ver en el A, pero visibles esta noche. Mi padre me ofreció un trabajo hoy, dijo Mateo de repente. Lucía se tensó. ¿Ah, sí? Sí, en su empresa, puesto ejecutivo, buen salario, oficina con vista. Se giró para mirarla. Le dije que no. ¿Qué, Mateo? Eso es, le dije que ya tengo un trabajo, aquí, contigo. Tomó sus manos. Le dije que me inscribo en UCLA en septiembre, que voy a estudiar administración de negocios, pero que voy a seguir trabajando aquí medio tiempo, porque este lugar, estas personas, tú, sois mi familia ahora también. Lágrimas brillaban en los ojos de Lucía. ¿Estás seguro? ¿De verdad quieres quedarte? Más seguro de lo que he estado de nada en mi vida. Se acercó hasta que sus frentes se tocaron. Te amo, Lucía Moreno. Sé que es rápido, sé que somos de mundos diferentes, sé que probablemente estoy siendo un completo idiota, pero te amo, tu fuerza, tu bondad, tu forma de morder tu labio cuando te concentras, como haces ahora mismo. Todo. Lucía soltó una risa llorosa. Eres un completo idiota, lo sé, pero eres mi idiota. Se inclinó y lo besó, suave y dulce y lleno de promesa. Y yo también te amo, aunque intenté no hacerlo, intenté convencerme de que eras solo otro niño jugando a ser pobre, pero luego te vi realmente trabajar, realmente cambiar, realmente importarte. Siempre me importó, desde el primer día cuando me dijiste que era transparente. Todavía lo eres. Lucía sonrió contra sus labios. Pero ahora me gusta lo que veo. Se sentaron ahí, abrazados bajo las estrellas, mientras el murmullo del restaurante se apagaba lentamente detrás de ellos. Mateo pensó en todo lo que había cambiado en 2 meses. Había llegado aquí como un niño mimado y asustado, obligado por su padre a aprender una lección. Pero había encontrado algo mucho más valioso que cualquier lección. Había encontrado propósito, familia, amor. Había encontrado a Lucía. ¿En qué piensas? Murmuró ella contra su cuello. En que mi padre tenía razón. Necesitaba esto. Pero no por las razones que él pensaba. Besó su pelo. No era sobre aprender el valor del trabajo duro. Era sobre aprender qué es lo que realmente vale la pena. ¿Y qué vale la pena? Esto, tú. Nosotros. La abrazó más fuerte. Todo lo que no se puede comprar con dinero. Lucía se rió suavemente. Mira quién se puso filosófico. El niño pijo aprendió algo después de todo. Aprendí de la mejor. Epílogo. 6 meses después, la mesa redonda estaba llena para el almuerzo del domingo, como lo estaba cada fin de semana ahora. En la mesa del rincón, la mesa que Eduardo había declarado oficialmente la mesa de Mateo y Lucía, la pareja compartía un plato de croquetas mientras repasaban los libros de texto de Lucía. Mateo había cumplido su promesa. Estaba en UCIA estudiando administración de negocios, pero todavía trabajaba en el restaurante 3 noches a la semana y todos los fines de semana. Y cuando no estaba trabajando o estudiando, estaba ayudando a Lucía con sus propios estudios, que había podido expandir a una universidad de 4 años gracias a una beca que Mateo absolutamente no había tenido nada que ver en conseguir. Una mentira obvia que Lucía había decidido aceptar con gracia. El Porsche llevaba meses en el garaje. Mateo había descubierto que prefería el autobús. Le daba tiempo para pensar, para leer y sobre todo para el viaje diario que ahora hacía con Lucía. Su apartamento en West Hollywood estaba en el mercado. Había encontrado un lugar más pequeño, más modesto, más cerca del restaurante y de la familia de Lucía. Su madre había llorado cuando se enteró. Su padre le había dado una palmada en la espalda y murmurado algo sobre finalmente hacerse un hombre. Las cosas no eran perfectas. Todavía había días difíciles, días en que Lucía se estresaba por las facturas y se cerraba emocionalmente, días en que Mateo se frustraba con sus estudios o con clientes difíciles, momentos en que sus diferentes trasfondos causaban malentendidos. Pero cada vez volvían a esto, a su mesa en el rincón, a sus manos entrelazadas, al conocimiento de que habían encontrado algo real en el lugar más inesperado. Oye, dijo Lucía de repente, cerrando su libro de contabilidad, ¿recuerdas lo que te dije el primer día? ¿Que tipos como tú no terminan con chicas como yo? Recuerdo.
Me equivoqué. Sus ojos brillaban con amor y algo que parecía asombro. Resulta que a veces los cuentos de hadas pasan en lugares reales, entre fogones y platos sucios, entre turnos dobles y propinas mezquinas. Se inclinó para besarlo, dulce y lento, entre personas reales que se atreven a cruzar mundos por amor. Mateo sonrió contra sus labios. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que no terminó, apenas está comenzando. Y tenía razón, porque 2 años después, Mateo propondría matrimonio en ese mismo callejón trasero donde se habían besado por primera vez. 5 años después, estarían inaugurando el segundo La Mesa Redonda, esta vez como socios completos con Eduardo. 10 años después, tendrían 2 hijos que crecerían corriendo entre las mesas del restaurante, aprendiendo el valor del trabajo duro y la importancia de la familia. Pero eso era el futuro. Por ahora eran solo Mateo y Lucía, un niño rico que aprendió lo que realmente importa y una chica trabajadora que aprendió a confiar de nuevo, compartiendo croquetas en un domingo soleado. Porque a veces las mejores historias comienzan en los lugares más simples, y a veces el amor verdadero viene disfrazado de uniforme de camarero y delantal manchado, y a veces, solo a veces, los finales felices son reales.